En esta unidad temática hablaremos sobre soluciones. ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son las formas más frecuentes de expresión de la concentración de las soluciones y su aplicación práctica? Asimismo, hablaremos sobre pH, conceptos de acidez, alcalinidad y qué importancia tiene la medición del pH en el organismo humano. Un ionograma es la representación gráfica de la concentración de los diferentes iones en un líquido biológico. Como se puede apreciar, si analizamos la composición iónica del líquido extracelular, el ion más abundante desde el punto de vista cuantitativo es el sodio. En segundo lugar lo sigue el cloro, después el bicarbonato y otros aniones. A nivel del líquido intracelular, el predominante es el potasio, seguido por los fosfatos, el magnesio y otros aniones. Normalmente el médico solicita un ionograma plasmático y urinario ante la presencia de un desequilibrio hidroelectrolítico, como por ejemplo en una deshidratación, el uso de diuréticos, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la cirrosis o el síndrome nefrótico, entre otros. Tienen ustedes los valores normales de ionograma plasmático y ionograma urinario. El sodio en el plasma tiene una concentración normal entre 136 a 146 miliequivalentes por litro, el potasio una concentración entre 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro y en la orina el sodio es el principal catión con una concentración de 25 a 100 miliequivalentes por litro. Habitualmente tomamos el sodio como expresión ya sea de la retención hidrosalina o bien como activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que estos sistemas tienden a retener sodio y a eliminar muy poca cantidad del mismo a través de la orina. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que pueden ser separadas por métodos físicos de fraccionamiento, como por ejemplo la evaporación. Si ustedes a una cantidad determinada de agua agregan una cucharada de sal, van a ver que la misma se disuelve en el agua formando una solución, que en este caso es una solución de cloruro de sodio. Las soluciones pueden ser clasificadas en no electrolíticas y en electrolíticas. Las no electrolíticas son aquellas cuyos componentes no se disocian habitualmente, como pueden ser por ejemplo la glucosa en el agua en la solución de dextrosa. Las electrolíticas son aquellas cuyos componentes sí se disocian, como sucede por ejemplo con el cloruro de sodio en agua, que ustedes ya vieron que es la solución fisiológica. En una solución, el componente que se encuentra en mayor proporción recibe el nombre de solvente. El componente que se encuentra en menor proporción recibe el nombre de soluto. Por ejemplo, en el dextrosado al 5% en agua vamos a encontrar 5 gramos de soluto, en este caso glucosa, disuelta en 100 mililitros de agua. Siempre se debe cumplir que la masa de la solución es igual a la suma de la masa del solvente más la masa del soluto. ¿Cuáles son las formas de expresión de la concentración de las soluciones? Las soluciones se pueden expresar en concepto de masa sobre masa, porcentaje de masa en masa como la molalidad, o bien masa sobre volumen, porcentaje de masa en volumen, que es lo que ocurre más habitualmente. En estos conceptos incluimos la densidad, miligramos por decilitro, gramos por litro, el concepto de molaridad, de normalidad y de osmolaridad. Si nosotros expresamos una concentración de masa sobre volumen, el primer ejemplo y el más sencillo es la expresión de la forma miligramos por decilitro o gramos por litro. Decir que 90 miligramos de glucosa están disueltos en 100 mililitros de solución es lo mismo que decir que 0,9 gramos de glucosa están disueltos en un litro de solución.
Lo mismo se puede explicar para una colesterolemia normal de 200 miligramos por decilitro, que se corresponden con un valor de 2 gramos por litro. ¿Qué es un mol? Un mol es la cantidad de sustancia, expresada en gramos, que contiene el número de Avogadro de moléculas, es decir, 6.02 por 10 a la 23. Un mol de glucosa es igual a 180 gramos, ya que el peso molecular de la glucosa es 180. Quiere decir que en 180 gramos de glucosa está contenido el número de Avogadro de moléculas. En la práctica, un mol de una sustancia es el peso molecular de dicha sustancia más la palabra gramos. El peso molecular del cloruro de sodio es 58, lo que significa que un mol de cloruro de sodio es igual a 58 gramos, y el peso molecular del hidróxido de sodio es 40, lo que implica que un mol de hidróxido de sodio es igual a 40 gramos. Fíjense ustedes que para hablar de molaridad tenemos en cuenta también la cantidad de gramos. La molaridad es el número de moles de soluto contenidos en un litro de solución. Cuando hablamos de una solución de glucosa 5 molar, significa que posee 5 moles de glucosa en un litro de solución. Si queremos pasar 0,9 gramos por litro de glucosa a moles por litro, teniendo en cuenta que el peso molecular de la glucosa es 180, realizamos el siguiente procedimiento. Si 180 gramos representan un mol de glucosa, 0,9 gramos por litro representará X moles de glucosa. 0,9 dividido 180, como ustedes ven, les va a dar un valor de 0.005 molar, que si lo queremos convertir a números enteros es igual a 5 milimolar. ¿Qué es el equivalente gramo? Un equivalente gramo de sustancia es la cantidad de la misma que se puede combinar con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno. En la práctica se obtiene al dividir el peso molecular de una sustancia sobre su valencia. Por ejemplo, el equivalente gramo de hidróxido de sodio será igual a 40 dividido 1. El equivalente gramo de ácido sulfúrico será equivalente a dividir el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98, dividido su valencia, que es 2, y entonces el valor será igual a 49 gramos. La normalidad es el número de equivalentes gramos de soluto contenidos en un litro de solución. En la práctica se calcula multiplicando la molaridad de una sustancia por su valencia. Ejemplo, el cloruro de sodio, si nosotros tenemos una solución de cloruro de sodio 1 molar, es equivalente a una solución de cloruro de sodio 1 normal. En cambio, si tomamos el ácido sulfúrico, que es divalente, podemos ver que una solución de ácido sulfúrico 1 molar se corresponde con una solución de ácido sulfúrico 2 normal. Para hablar de osmolaridad, primero tenemos que conocer el concepto de osmol. Osmol es la cantidad expresada en moles de una sustancia que puede provocar un descenso de punto de congelación del agua de 2 grados, es decir, un descenso crioscópico de 2 grados, o bien un ascenso del punto de ebullición de medio grado cuando es agregada a un litro de agua. Tiene una relación directamente proporcional con el número de partículas presentes en que estas moléculas pueden disociarse, ya que a mayor número de partículas, mayor será la temperatura necesaria para lograr la evaporación y menor la necesaria para lograr la congelación. Aquellas propiedades que dependen del número de partículas presentes reciben el nombre de propiedades coligativas. En la práctica, la osmolaridad se calcula multiplicando la molaridad de dicha sustancia por el número de partículas que la misma puede dar en solución. Recuerden ustedes que el número de partículas no coincide con la valencia. En aquellas moléculas que no se disocian, el número de partículas se considera siempre 1, como sucede por ejemplo con la glucosa. Una solución 1 molar de glucosa es igual a una solución 1 osmolar de glucosa. Una solución 1 molar de hidróxido de sodio
Al multiplicar la molaridad por el número de partículas en que se disocia el hidróxido de sodio, que es 2, vamos a tener una solución 2-osmolar. Finalmente, un ácido divalente como el ácido sulfúrico, cuando ustedes dicen que tienen una solución de ácido sulfúrico 1 molar, si consideramos a los dos hidrógenos como partículas independientes, cada una de ellas, y el ion sulfato como uno solo, son 3 las partículas en las que se disocia, por lo tanto la osmolaridad será igual a 3. Si nosotros tenemos una membrana semipermeable que separa dos compartimientos con diferentes concentraciones de soluto en determinada cantidad de volumen, van a ver ustedes que los gradientes de presión osmótica son los que determinan los movimientos del agua a través de las membranas. Generalmente el agua tiende a difundir del espacio más diluido hacia el lado más concentrado. Es así que la hidratación celular depende fundamentalmente de las variaciones de la osmolaridad extracelular. Si nosotros alrededor de la célula tuviéramos un medio hipertónico, la célula se deshidrataría y sufriría un proceso de plasmólisis. Por el contrario, la célula no experimentaría modificaciones osmóticas si el medio entorno que lo rodea tiene la misma concentración de solutos. Por el contrario, si la célula estuviera situada en un medio muy rico en agua, ¿qué sucedería? Sucedería que el pasaje de agua a través de la membrana semipermeable hincharía la célula y la haría edematizada o turgente. La hidratación celular depende fundamentalmente de las variaciones de la osmolaridad extracelular. A la izquierda se ve como un medio hipertónico atrae agua del medio celular y la célula entonces se plasmoliza. En el centro podemos ver un equilibrio entre el medio intracelular y extracelular y a la derecha podemos apreciar cómo la mayor concentración de sustancias químicas osmóticamente activas dentro de la célula atrae agua. Entonces la célula, al captar agua, se hace más turgente y se edematiza. Entonces, si aumenta la osmolaridad del medio extracelular, el agua sale de la célula y la misma se deshidrata o plasmoliza. Por el contrario, si disminuye la osmolaridad extracelular, el agua entra a la célula, edematiza a la misma que se hace más turgente y por supuesto aumenta el volumen celular. Un ácido es toda sustancia que, en solución acuosa, es capaz de ceder protones al medio que la rodea. Al disociarse genera una base conjugada que aquí pueden apreciar ustedes con carga negativa y en protón. Por su parte, una base es toda sustancia que en solución acuosa, por el contrario, es capaz de captar protones del medio que la rodea. Un ácido con gran capacidad de disociación se dice que es fuerte. Un ácido con poca tendencia a disociarse, como el ácido acético, se dice que es débil. ¿Qué determina que un ácido sea más fuerte o más débil? Básicamente su mayor o menor tendencia a disociarse. En el caso del ácido clorhídrico, se trata de un ácido fuerte con gran tendencia a disociarse en protón y cloruros. Si nosotros aplicamos la constante de disociación del ácido, Ka, vamos a poner en el numerador los productos, protones por cloruros, y en el denominador el reactante, en este caso el ácido clorhídrico. Cuanto más producción de ácido clorhídrico se genere, más desplazada hacia la derecha estará la reacción, vamos a tener un producto de constante de disociación del ácido mucho más alto. Este valor suele ser en cifras muy pequeñas, de tal manera que una forma muy fácil de expresarlo en número entero es convertir lo que se denomina el pKa, que es el logaritmo de la inversa de la constante de disociación del ácido.
A mayor disociación, mayor Ka y como ustedes podrán apreciar, menor pKa. Por lo tanto, un pKa bajo indica una mayor tendencia del producto a disociarse y viceversa. El agua es un electrolito débil, es decir, que tiene escasa tendencia a disociarse. Por cuestiones prácticas, representamos la disociación del agua, que en este caso es el reactante, en protones y oxidrilos, que son sus productos. Aplicando la constante de equilibrio, podemos apreciar que en el numerador vamos a representar los productos, en este caso protones por oxidrilos, y en el denominador vamos a expresar los reactantes, en este caso la concentración molar de agua. De la relación entre la constante de equilibrio y la concentración molar del agua, tenemos una nueva constante que es la Kw, que es la constante de disociación del agua, que es igual a 10 a la menos 14 moles al cuadrado. Si la constante de disociación del agua es 10 a la menos 14 moles al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada, podemos tener entonces que la concentración de protones es 10 a la menos 7 molar, lo mismo que la concentración de oxidrilos. Es decir, que 10 a la menos 7 molar implica que tenemos una concentración de protones en un litro de agua que es de 0.00000001 molar, un valor realmente muy pequeño. Para convertir 10 a la menos 7 molar en un número entero, podemos aplicar un nuevo concepto que es el concepto de pH, que se expresa como el logaritmo en base 10 de la inversa de concentración de protones. Simplemente si ustedes matemáticamente colocan en el numerador el número 1 y en el denominador la concentración de hidrogeniones, van a ver entonces que el logaritmo en base 10 de 10 millones es igual a 7. De aquí surge el pH de 7, que es el pH que se considera como pH neutro y patrón de referencia para establecer si una solución es ácida o si es alcalina. La relación entre pH y concentración de hidrogeniones es inversamente proporcional. ¿Qué es el pH entonces? Es el logaritmo de la inversa de la concentración de hidrogeniones. De la misma manera que hay un pH, nosotros podemos también establecer un pOH o potencial de hidroxilos, que es igual al logaritmo de la inversa de la concentración de oxidrilos. Siempre se da que la suma del pH y la suma del pOH es igual a 14. El pH es una medida del grado de acidez, neutralidad o alcalinidad de un medio biológico. Se toma como patrón de referencia el pH igual a 7, que es un pH neutro. Recuerden ustedes que existe siempre una relación inversa entre el pH y la concentración de hidrogeniones. Es decir, al aumentar la concentración de hidrogeniones, disminuye el pH, piensen en el pH del estómago, por ejemplo, y lo contrario sucede en el intestino delgado, donde al aumentar la concentración de oxidrilos, disminuye la concentración de hidrogeniones y por lo tanto el pH también aumenta. Siempre la relación es logarítmica, lo que en la próxima diapositiva van a ver. Fíjense ustedes que si el pH es igual a 1, la concentración de protones es 0.1 molar. Si el pH es 2, la concentración es 0.01 molar. Si el pH es 3, la concentración es 0.001 molar. Y si el pH es 4, la concentración es 0.0001 molar. Quiere decir que matemáticamente entre el pH 1 y el pH 4 hay 3 unidades. En cambio, entre el pH 1 y el pH 4, la concentración de hidrogeniones, porque la relación es logarítmica, ha disminuido 1000 veces. El pH de la sangre arterial y del fluido intersticial normalmente oscila entre 7.38 a 7.42. No debe confundirse con el pH que se utiliza para ciertas experiencias biológicas, que es igual a 7.
Por su parte, la orina es ácida, tiene un pH de 5, al igual que la saliva, que tiene un pH de 6.9. El estómago, por efecto del ácido clorhídrico, tiene un pH de 3. Y en el intestino delgado, por acción del bicarbonato, el pH es bien alcalino, como ustedes pueden apreciar. El pH es un índice cualitativo, no cuantitativo, del estado ácido-base corporal total, porque en cualquier momento alrededor de 2/3 partes de una carga ácida o alcalina es amortiguada por el pasaje de protones hacia o desde el líquido intracelular. El pH es un parámetro sobre el estado del plasma y del intersticio, pero no sobre el medio intracelular. Por eso se prefiere hablar de acidemia o de alcalemia en vez de acidosis o alcalosis. Un buffer es una sustancia que colocada en una solución acuosa es capaz de minimizar los cambios de pH del medio. Ejemplo, ácido carbónico bicarbonato, fosfato diácido, fosfato monoácido y proteinatos, entre otros. ¿De dónde viene el anhídrido carbónico? El anhídrido carbónico viene fundamentalmente del ciclo de los ácidos tricarboxílicos por oxidación de la glucosa y de los ácidos grasos a anhídrido carbónico y agua. Interviene una enzima que es la anidrasa carbónica, que es capaz de condensar ese anhídrido carbónico con el agua para formar, gracias a la enzima, ácido carbónico, el cual espontáneamente se disocia en bicarbonato y en protón. Uno de los mecanismos regulatorios del equilibrio ácido-base es el sistema de la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es una enzima que se encuentra en varios tejidos y también en el glóbulo rojo y cataliza la condensación de anhídrido carbónico con agua para formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia espontáneamente en protón y bicarbonato. El bicarbonato difunde a través de la membrana del glóbulo rojo y en su intercambio, en un proceso que se conoce como contratransporte, entra otro anión que es el cloruro. Al disociarse la hemoglobina, se libera potasio y este cloruro, al unirse al potasio, es inmediatamente neutralizado como cloruro de potasio. Si trabajamos con un par ácido-base conjugada, como puede ser por ejemplo la relación ácido carbónico-bicarbonato, vamos a ver que el pH es directamente proporcional al pKa del ácido más el logaritmo de la relación entre el bicarbonato y el ácido carbónico. Esta relación es de aproximadamente 20 miliequivalentes, de tal manera que si nosotros desconocemos el pH del medio, pero sabemos que el pK del ácido es de 6.1, el logaritmo en base 10 de 20 es 1.3. Entonces tenemos que 6.1 más 1.3, que surge de la relación entre bicarbonato y ácido carbónico, nos da el pH de 7,4. Conociendo dos de estos tres parámetros, es posible averiguar un tercero. Esta es básicamente la ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿Qué sucede cuando la concentración del aceptor de protones es exactamente igual a la concentración del dador de los mismos? Si nosotros aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch, el pH va a ser igual al pKa del ácido más el logaritmo de la relación del aceptor sobre el dador. En este caso, si ambos son iguales, si ambos equivalen a 1, entonces el logaritmo en base 10 de 1 va a ser 0. Por lo tanto, cuando la concentración del aceptor de protones es equimolar a la concentración del dador de protones, el pH es igual al pK. Cuando la relación entre el aceptor de protones y el dador de protones es 100 y aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch, fíjense ustedes que el logaritmo en base 10 de 100 dividido 1 es 100. Por lo tanto, el logaritmo de base 10 de 100 es exactamente 2. Por lo tanto, en ese caso, el pH será igual al pKa más 2. ¿Qué pasa cuando la relación entre el aceptor de protones y el dador de protones es igual a 1 dividido 10?
En ese caso, cuando nosotros aplicamos el logaritmo en base 10 de 1 dividido 10, nos da menos 1. Por lo tanto, el pH es igual al pK menos 1. La titulación ácido-base es un procedimiento que permite determinar la concentración de una solución ácida por el agregado de una cantidad medida y equivalente de una solución básica. Cuando se combina igual número de equivalentes de ácido y de base, se dice que se ha alcanzado el punto de equivalencia. En este punto de equivalencia, el valor del pH coincidirá con el pKa del ácido. Por otro lado, en una zona que abarca aproximadamente una unidad de pH por arriba y por debajo de este punto medio, las adiciones de base producen relativamente menos variaciones del pH que hacia los extremos de la curva. Ello indica que la capacidad amortiguadora del sistema buffer formado es mayor en esa zona y que depende del valor de la relación entre la concentración de la sal y la concentración del ácido. Finalmente, podríamos establecer un criterio práctico de la ecuación de Henderson y Hasselbalch desde el punto de vista médico. Podríamos decir que el pH de la sangre es una relación entre el trabajo del riñón e inversamente proporcional al trabajo que realiza el pulmón. Esto significa que el riñón es capaz de reabsorber bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal, en tanto que el pulmón es capaz de movilizar anhídrido carbónico proveniente de los tejidos. Si por alguna circunstancia aumenta la retención de anhídrido carbónico, como podría ser por ejemplo una obstrucción de la vía aérea, va a aumentar la PCO2. Ello va a provocar una acidosis respiratoria que inmediatamente va a ser compensada por el trabajo del riñón, que va a aumentar la reabsorción del bicarbonato para mantener el pH dentro de límites normales. El anión bicarbonato es un anión predominantemente extracelular, sabiendo que en el espacio extracelular representa el 20% del peso corporal. El contenido total del bicarbonato en dicho espacio es de aproximadamente 360 equivalentes.